Listo, muchachos, entonces, yo creo que no es ahí, yo voy a cuadrar la pantalla. Y para que ustedes puedan ver. Entonces, regálenme un segundo, yo estoy aquí cuadrando para que puedan ver. Listo, entonces. Bueno, entonces, que ya creo que ya ven el tablero. Y perfecto, voy a pedirles colaboración a ustedes de alguien que me pueda leer el ejercicio, pues que dejamos ese día en la clase, leerlo para tenerlo en cuenta y de pronto extraer los datos. ¿Quién me puede leer el ejercicio? Sea que lo tengan en el cuaderno o en la imagen. Yo, profe. Listo, Estefanía. La escucho. Dice, un bloque de cobre con una masa de 100 gramos se calienta a 30 grados centígrados de 0,093 cal sobre grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se le debe suministrar al bloque? Listo, muchas gracias, Estefanía. Entonces, teniendo el ejercicio, recuerden, ese también lo encuentran ahí, en una imagen o en la foto que envía al grupo. De lo que me dice Estefanía, entonces vamos a extraer los datos. Importantísimo siempre en el tema que estemos tratando es tener en cuenta esos datos que nos dan en el enunciado o en el problema. Entonces, primero comenzamos ahí con la masa. Entonces, podemos colocar que la masa es igual a 100 gramos, ¿verdad? Entonces, aquí, datos. Vamos a escribir ahí datos. Los datos. Entonces, la masa. La masa es igual, me dicen entonces que 100 gramos. ¿Listo? También me están indicando las temperaturas. Entonces, yo podría decir que la temperatura inicial, listo, lo voy a colocar aquí, sub I, es igual a ¿cuánto? Si no estoy mal, era 30. Entonces, 30 grados centígrados, ¿cierto? De pronto ahí me van, si me llego a equivocar en alguno de los datos que mencionaron. Y la temperatura final es igual a 50. ¿A 50 o a 90? 90, creo. A 80, profe. Ah, bueno, ninguno de los dos, 80 grados centígrados. Listo. Bien. Luego Profe, de ¿será que esto, usted puede correr un poquitico la cámara hacia ahí. es otro poquitico, eso, hacia donde la está corriendo otro poquitico? Listo. Listo, Ahí. profe, gracias. Listo, listo. Bueno, entonces 80. Profe, qué pena, buenos días, es que no había podido ingresar. Perfecto, ingresó apenas porque estamos comenzando. Bueno, entonces nos decía, 100 gramos la masa, nos dan ahí en el problema. La temperatura inicial tiene 30 grados, la final 80. ¿Listo? ¿Qué más nos dan? ¿Qué más yo puedo tomar ahí en cuenta? ¿Quién me puede decir? Que el calor específico es de 0,093. Listo, perfecto. Entonces aquí voy a colocar el calor específico, es que 0,093. Y ahí es donde vienen las unidades. Recuerden que ahí aclaramos un poco las unidades y que esto está dado por calorías, que es cal, sobre gramo por el grado centígrado. ¿Listo? Esas son las unidades. Listo, eso yo creo que son los datos que tenemos o que nos dan en nuestro problema o en el enunciado. A partir de estos datos nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué cantidad de calor se le debe suministrar al bloque? Listo, ¿qué cantidad de calor se le debe suministrar al bloque? Entonces diríamos que eso es Q, que ya lo habíamos entonces, y eso es lo que vamos a averiguar. Con todos esos datos que ya tenemos, pues vamos a aplicar las expresiones que vimos ese día y hallar pues la cantidad de calor. Teniendo en cuenta los datos y demás, pues la expresión es la siguiente. La expresión que utilizamos ahí, denme un segundo. La expresión que utilizamos ahí es la siguiente.
que Q es igual a la masa por la cantidad de calor específico y la variación de temperatura. ¿Listo? Esa es la expresión, en este caso, que debemos tomar en cuenta. Unidades de esto. Las unidades al final de esto pues van a ser simplemente en calorías. Vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la masa. Tenemos la cantidad o el valor, ¿listo? De esto, pues en términos de gramos, entonces lo llevamos así, pero entonces tendríamos que hallar la variación de temperatura. ¿Cómo hallamos la variación de temperatura? Entonces vamos a hacer ahí como un paréntesis, y la variación de temperatura, pues decíamos que lo voy a hacer aquí al ladito, al lado de ahí de las dos, de inicial y final, que la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Creo que esa expresión también la vimos ese día. Entonces, simplemente reemplazar la final 80 grados centígrados, la inicial 30, entonces pues diríamos que, o quedaría de la siguiente manera, que esto es igual a 80 grados centígrados menos 30 grados centígrados. Entonces, el delta de T sería, ¿cuánto quedaría esto? 50 grados centígrados. 50 grados, listo. ¿Para qué hacemos esto? Pues para poder reemplazar este 50 aquí, ¿listo? O sea, esto lo tenemos en cuenta a partir de estos dos. Y bueno, ya tendríamos, miren que ya tenemos todos los datos. ¿Listo? Ya tenemos todos los datos, simplemente los vamos a reemplazar en la expresión. ¿Listo? Entonces reemplacemos. En la expresión nos quedaría que Q es igual a ¿qué? Que Q es igual, la masa, entonces simplemente reemplazamos 100 gramos. Calor específico, entonces nos dicen que es esto es por 0,093. Entonces aquí lo voy a hacer de la siguiente manera. Calorías sobre gramo por grado centígrado. Eso multiplicado por 50 grados centígrados. Ahí simplemente lo reemplacé. ¿Por qué coloco esto así? Esto es importante porque aquí es donde podemos cancelar algunas unidades. ¿Listo? Y pues que lo tengamos en cuenta de qué manera se hace. Bien, aquí ¿qué vamos a hacer? Primero entonces, gramo y gramo se elimina. Centígrado con centígrado se elimina y por eso entonces decía que las unidades de esto son calorías. ¿Listo? O sea, esto es unidades en calorías. ¿Listo? Ahora pues hacer el producto y en este caso pues cuánto nos da eso. Entonces para que lo vayamos haciendo ahí. Podemos multiplicar eso, entonces diríamos que 100 por 50, obtendríamos entonces que eso es 465 calorías. Entonces que Q es igual a 465 calorías. Y miren que es muy fácil, simplemente reemplazar los datos, identificar los datos que tenemos en el enunciado del problema. Y a partir de ellos, pues reemplazar en la expresión que necesitemos y listo. Hallamos entonces nuestro resultado o la respuesta a la pregunta que nos estaban haciendo. Profe, Bien, pero entonces, luego es, profe, perdón, lo ya. interrumpo, luego es que eso no se coge el 100, se multiplica por el 0,093 y el resultado que da se divide por 50. No, pilas porque en la expresión, pues desde el inicio estamos viendo que son, o es un producto de todos estos valores, ¿no? Ah, ok. Es que, sí, por favor, yo sé por qué de pronto Harold me estaba mencionando eso. Es que aquí yo coloco, o pues el cambio que hago aquí es colocar las unidades, ¿sí? Del calor específico. ¿Por qué? De esta manera para poder
identificar cómo es que se eliminan unas con otras, ¿no? Y por qué nos queda entonces en calorías. Es por eso, más no que es que vayamos a vivir, pero inicialmente sabemos que la expresión nos está indicando que es un producto de todos estos valores, ¿no? Después de reemplazar. Listo. Entonces, de pronto, Vale, profe, gracias. listo, la aclaración. Y ahí ya terminaríamos entonces nuestro ejercicio. Miren que es muy sencillo. Usted identifica los datos y ya tiene todo. Reemplaza y pues o hace, realiza las operaciones que necesite hacer y listo. Iríamos con un segundo ejercicio. Entonces, para que ustedes, este era el primero. ¿Listo? Y vamos con el segundo. El segundo es el siguiente. Vamos entonces ahí, mientras ustedes toman apunte, ya si quieren ahorita envío esto al grupo para que quede ahí. Y el enunciado del segundo punto. ¿Listo? Entonces aquí, vamos a copiar el segundo. Regálame un segundo con la cámara y ahí. Entonces, el segundo ejercicio o segundo problema es el siguiente. Bueno, nos dicen entonces que un cuerpo digamos que lo mismo, un cuerpo tiene coloquemos en esta es 200 gramos de masa y su temperatura es de 19 grados centígrados. Entonces aquí coloquemos entonces que está absorbiendo en este caso ese calor específico alcanza los 50 grados centígrados. Y la pregunta a partir de eso es, ¿cuál es su calor específico? Listo, muchachos. Entonces, ese sería el segundo ejercicio que debemos desarrollar. Teniendo en cuenta, ya tenemos todas las expresiones. Simplemente entonces igual, vamos a colocar ahí datos y primero extraigamos los datos que tenemos. Entonces, datos. Coloquemos todos los datos. Entonces, hagan el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos la masa, si tenemos, entonces, el calor específico, o si no lo tenemos, tenemos temperaturas, bueno, ahí vamos entonces mirando qué es lo que tenemos y podamos pues identificar y después luego de eso reemplazarlo en la expresión que vamos a utilizar. Entonces yo creería que es similar a esto, solo que pues tenemos algunos otros datos, reemplazamos y pues para que ustedes me puedan indicar. Voy a dar unos 5 minuticos, el que pueda adelantar algo, si adelanta algo, me pueda dictar, voy a dar un punto positivo si el que me dé los datos y pueda reemplazar en la expresión y de pronto me dan uno de los pasos que se deben hacer para hallar o darle respuesta a esta pregunta. Entonces, poder mostrar cuál es su calor específico. ¿Listo? Entonces, 5 minuticos para que trabajen ahí y ya entonces lo resolvemos aquí entre todos. A ver qué podemos avanzar.
Profe, perdón, una pregunta. Cuénteme. Eh, como la ecuación para hacer eso siempre es la misma o... Sí, pues es que, bueno, obviamente están en las que dimos ese día, pero ¿de qué va a depender? Va a depender de los datos que tengamos. Entonces, lo primero es identificar o tener en cuenta los datos y a partir de ellos uno dice, listo. Si yo voy a utilizar la siguiente expresión, puede ser esta, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los valores que tengo? Entonces, ¿será que tengo la masa? ¿Será que tengo entonces el delta de T, que es la variación de temperatura? O sea, la temperatura final inicial. Tengo el calor específico. Tengo, bueno, sí, o sea, empezamos a evaluar cuáles datos tenemos y a partir de los datos identificamos pues cuál es la expresión que podemos utilizar. Obviamente, viendo las expresiones que vimos hace 15 días en la anterior clase, para poder saber cuál de esas vamos a utilizar. Gracias. Bueno, listo muchachos. Entonces, ¿quién me quiere regalar los datos que encontramos ahí en el enunciado? ¿Qué tenemos? Entonces, hagámoslo en el mismo orden. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Masa. Tenemos Listo, 200 entonces la masa y nos dice que es 200 gramos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? La La temperatura temperatura inicial. inicial Listo, de temperatura 19 grados inicial. centígrados. Entonces, aquí, 19 grados centígrados. La final, Es 50 de grados 50 grados. centígrados. ¿listo? ¿Qué más tenemos? La Q, que es caloría. Sí, muy bien. Eh, ¿Y las? ¿Qué es el qué? Cantidad La de Q, calor. La esa Q cosa. es cantidad de calor y nos dicen pues que es 4407. cal. Listo. Eso tenemos. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? No. O sea que es en este caso, ¿qué es lo que nos están preguntando? El calor específico.
que esto pues sería igual, en este caso no sabemos, pero ya tenemos los datos para poder pues hallarlo. Entonces en este caso ya habíamos dado la expresión que se utiliza, ¿listo? ¿Que cuál es? Bueno, primero hagamos lo de la variación o el delta de t para tener el valor ahí de una vez. Entonces delta de t es igual, en este caso, a 50 grados menos 19 grados centígrados. O sea que el delta de t en este caso sería ¿cuánto? 31 grados centígrados. ¿Listo? Y bien, ya tenemos todo. Si ustedes revisan las expresiones que vimos entonces en la clase pasada, teniendo estos datos, pues ya sabremos cuál es la que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, recordemos, la expresión es la siguiente. Entonces, la expresión es la siguiente. En este caso, Profe, perdón, si no estoy mal, es la de calor es igual a calor. ¿Cómo es que es la Q? Perdón. cantidad de calor. Eso, la cantidad de calor sobre la temperatura, pues, toda la temperatura como tal, sobre masa dividido 1. ¿Es eso, Estefanía, lo que te voy a escribir? No, es la que vimos allí. Oh, bueno, es que así termina, así. Listo, bien. Es que miren, muchachos, que esta expresión del calor específico aparece o la podemos determinar con la expresión de cantidad de calor. Simplemente que despejando, pues nos va a dar o va a ser igual a esto, ¿no? Despejando. Porque miren que si vemos los datos que tenemos la masa, tenemos la variación de la temperatura y la cantidad de calor. Si reemplazamos esto, pues ya vamos a poder entonces hallar cuál es el calor específico, en este caso, pues del cuerpo, ¿no? Entonces, bien, reemplacemos. Esto sería entonces igual. Entonces ya tenemos 4.407 calorías sobre, en este caso, la masa, que es 200 gramos por, ¿cuánto? 31 grados centígrados. Y listo. ¿Cuánto me daría eso? Primero hagamos la multiplicación de abajo. ¿Cuánto nos da 200 por 30? 6.200. ¿Cuánto nos da? 6.200. 31. Listo. Entonces aquí quedaría, voy a hacerlo ahí paso por paso, 407 calorías. Y aquí nos quedaría entonces el 1200. Pilas, gramo por grado centígrado. Y ahora sí, ¿cuánto nos daría entonces ese resultado? 0,71 calorías sobre grados centígrados. Perdón, gramos y 0,71 centígrados. Sí, sí. caloría sobre gramo por grado centígrado. Listo. Entonces miren que es muy sencillo. Ya voy a enviar la foto al grupo. Simplemente entonces es tener en cuenta que los datos que tenemos, porque a partir de ellos es que nosotros reemplazamos en las expresiones y podemos pues identificar o darle respuesta a la pregunta que nos estén haciendo. Bueno, muchachos, entonces, preguntas del tema, preguntas de aquí, miren que solo es simplemente es identificar los valores y a partir de ellos reemplazar y ya, no es nada más teniendo las expresiones. Cuénteme. Pero digamos, si nos piden la masa, por ejemplo, ay, se me olvidó. ¿Qué expresión? Las operaciones. Sí, profe. las operaciones. ¿Qué operación ¿Cómo se podríamos hacen? usar? ¿Cuáles son? Ah, listo, es que miren que podríamos hacer como un paréntesis, ¿no? Bueno, voy a enviar la foto de para poder borrar y hacer entonces el ejemplo. Entonces, si nos llegan a pedir la masa, ¿qué necesitábamos o qué nos deben dar en el enunciado del problema? O si nos piden entonces, en este caso, la temperatura, que también podría pasar, ¿no?
o sea, ahí ya estaríamos jugando con una expresión a partir de los datos iniciales, ¿sí? Para poder obtener, pues, la cantidad que nos estén pidiendo. Entonces voy a tomar de una vez la foto para enviarla al grupo y poder entonces hacer ese paréntesis, que es una buena pregunta. ¿Listo? Entonces regálenme un segundo, ya estoy enviando la foto al grupo. Ya les aviso apenas la envíe. Listo, muchachos, entonces ahí quedó la imagen, pues para que puedan tener ahí los ejercicios y precisamente pues vamos a hacer vamos a resolver la duda que tenía, o que la pregunta que me estaban haciendo. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a tomar en cuenta pues el comentario. Entonces miren que en este caso, hasta aquí. Inicialmente o en el primer ejercicio que hicimos, nosotros tomamos en cuenta que Q, ¿listo? Que Q es igual a ¿qué? A la masa por el calor específico por el delta de T, ¿sí? O sea, la variación de temperatura, de temperaturas. Miren que este era el primero, entonces ya como teníamos estos de aquí, esto es para la duda o la pregunta que me hicieron, si teníamos estas cantidades de aquí, pues podemos hallar entonces la cantidad de calor. De no ser así, en el segundo simplemente, o en el segundo teníamos solo la variación del tiempo, la masa y la cantidad de calor. Entonces, cuando identificamos que tenemos solo esas cantidades, pues decimos que tenemos que despejar el calor específico de aquí. Entonces, miren que si nosotros despejamos, pues aquí ya tenemos la expresión o la vimos, que el calor específico, ¿sí? Es igual a ¿qué? En este caso, a la cantidad de calor. Estos que están multiplicando pues van a pasar a dividir, por esa razón es que queda masa por el delta de T. ¿Listo? Miren entonces que sí es muy importante identificar los valores que tenemos inicialmente para saber cuál de aquí podemos despejar. Entonces yo les haría una pregunta, que es a partir también de la que ustedes me hacen, que es, ¿cuáles serían los valores que deberíamos conocer para poder hallar la masa? Entonces, en este caso, yo borro acá, usted simplemente pues diría, o se podría decir, ¿sí? Que serían los siguientes. En este caso, entonces, si yo, o el que vamos a hallar la masa, necesitaría conocer el calor específico, ¿sí? O que nos deberían dar en el enunciado del problema, la variación de la temperatura y la cantidad de calor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues usted ya despejando esto, hallaría la masa. Si fuera el caso. Aunque casi siempre las preguntas que nos van a arrojar, o pues en este caso que si sea un quiz, una evaluación, es la cantidad de calor y el calor específico. Si usted ya se sabe la expresión, perfecto. Inclusive, en la mayor parte ahorita de pruebas, a ustedes o a nosotros ya nos dan las expresiones. Ya no es como antes que si usted se las tenía que aprender. No, se da la expresión, se dan los datos. Si usted sabe extraer los datos, ya tiene todo. Simplemente reemplazar y listo. Eso sí, teniendo en cuenta las unidades. Pilas con las unidades, que a veces decían antes cal, eso son calorías.
¿sí? Sobre gramo por grado centígrado, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Preguntas? Sí, es que aún no entiendo. O sea, pues sí, uno puede saber cuáles son los que faltan, pero, o sea, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo uno sabe si está dividiendo o multiplicando o así? Ah, listo, bien. Miren, muchachos, que a nivel general, esto se empieza a ver cuando empezamos a despejar ecuaciones lineales, que es como el grado octavo, de pronto para que hagan memoria. Y es de despejar, pues en este caso es una expresión, una ecuación, como ustedes la quieran mencionar. Entonces, siempre, o miren que aquí, en este ejemplo, de pronto tomando en cuenta cuando despejamos o tenemos que despejar el calor específico, entonces vemos que si nosotros despejamos todo lo que está multiplicando acá, en este caso la masa, y la variación de la temperatura está multiplicando. Cuando está multiplicando pasa a dividir, o van a pasar a dividir y por eso aparecen acá abajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, este de aquí y este de aquí, o sea, la masa y la variación del tiempo, que estos dos pasan a dividir acá. Y por eso es que lo encontramos así. ¿Listo? En otro caso, si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿A qué sí me refiero cuando dice pasa al otro lado? Siempre el igual se toma como un punto o el punto medio de la expresión o de la ecuación. En este caso, este es el punto medio. Si pasamos un término, un valor de aquí del lado derecho al lado izquierdo de la igualdad, ahí es donde, o a lo que yo me refiero que dice, pasa a ser lo contrario que esté haciendo en el lugar donde esté. ¿Sí? Entonces, en este caso, la masa está multiplicando en el lado derecho de la igualdad. Si lo paso al lado izquierdo, va a ser lo contrario, que es dividir. La variación de tiempo igual, y así sucesivamente en los casos o en las expresiones que queramos despejar. ¿Listo, Estefanía? Ah, bueno, señor, gracias. Eso es, miren que es muy importante, muchachos. Sea en química, sea en física, sea en matemáticas, siempre van a tener que aplicar eso en algún momento. Y siempre se aplica o tiene los mismos, los mismos principios, como aparte de que sean diferentes áreas. Entonces puede ser una expresión de química, de física, siempre se va a tomar en cuenta el mismo procedimiento. ¿Listo? Aparte de eso, más dudas, preguntas, muchachos. Profe, entonces la fórmula que quedaría sería M igual Q dividida entre calor específico y ¿Y variación de temperatura o delta variación de temperatura. Sí, perfecto, Ángela. Y Eso es, así miren sería con el otro, ¿verdad? De variación de temperatura. y pues para la variación de temperatura sería entonces, quedaría cantidad de calor dividido en estos dos y listo. O sea, en la masa por el calor específico. O sea, perfecto, Ángela. Está en lo correcto. Bueno, profe, gracias. Listo, miren que, y miren que las preguntas de Estefanía y Ángela son muy importantes, porque es que aquí es donde ustedes deben de aplicar muchos conceptos matemáticos que ustedes vieron hace muchísimo tiempo, pero que son importantes porque se aplican en todo. ¿Listo? Bien, aparte de Ángela y Estefanía, más dudas, preguntas, muchachos. Bueno, si no hay más dudas y preguntas, muchachos, nos vemos ahorita después del break. Ya pueden verificar en plataforma, ya están los ejercicios que debemos desarrollar, son 4. Lo ideal es que los desarrollemos en la segunda hora de clase. Voy verificando, apenas yo envíe nota, entonces yo le puedo decir, listo, se puede retirar. Envío nota, se puede retirar. De lo contrario, no. Entonces nos vemos después del break. ¿Listo? Dejamos hasta aquí la grabación. Bye, profe. ¿Listo? Vale, profe, gracias, chao. Ya nos vemos. Gracias, profe. Listo, Gracias. Ángela, ya nos vemos.